Un prisionero es condenado a muerte, pero esconde algo especial que cambia la vida de todos los que conoce. Paul es un guardia en una prisión a cargo del corredor de la muerte, conocido como la Milla Verde. Tiene una infección urinaria que le causa mucho dolor y apenas puede orinar. Sus compañeros son todos generosos y amables, menos uno, Percy, el cual es arrogante y cruel y solo está ahí por las conexiones que tiene. Una tarde, Percy escolta a un nuevo prisionero llamado John Coffey, a quien exhibe ante todos repitiendo una y otra vez que es un hombre muerto. Todo el mundo se sorprende de lo grande que es John, pero cuando Paul lo observa, ve una mirada nerviosa e inocente. Llevan a John a su celda, pero Percy es hostil con él, así que Paul le ordena retirarse del corredor. John le pide a Paul que deje las luces prendidas en la noche porque le teme a la oscuridad, y el oficial responde que siempre hay luces escondidas durante la noche. El corredor simboliza el camino de la vida y el sufrimiento inherente que hay en ella hasta la muerte. John le teme a la oscuridad, a una vida superada por el obstáculo, a una vida sin sentido, y esta metáfora nos enseña que aún en un lugar donde inunda la desesperanza, la tristeza y el dolor, como lo es el corredor de la muerte o la vida misma, se pueden encontrar destellos de luz y alegría. Sin oscuridad no se puede iluminar, por lo que en toda oscuridad hay posibilidad de encender luces para guiarnos en la adversidad de la vida. Paul sale de la celda y al hacerlo, John, visiblemente triste, le dice una frase sin sentido para el oficial. Traté de evitarlo, pero ya era tarde. Paul está muy intrigado, así que investiga más sobre John y descubre por qué fue sentenciado. Dos niñas fueron secuestradas. El padre de ellas, vecinos y oficiales organizaron una búsqueda y encontraron a John en llanto cargando los cuerpos de las pequeñas y decidieron que él era el culpable. En eso llega Hall, director de la prisión. Paul se queja de la actitud de Percy, pero Hall le dice que es el sobrino de la esposa del gobernador, por lo que deberán de tolerarlo, aunque le revela que será por poco porque escuchó que solicitó un puesto con mejor paga en un hospital psiquiátrico y solo espera presenciar una ejecución para irse. El jefe también menciona que su esposa Melinda no se ha sentido muy bien últimamente. En la noche, Paul habla con su esposa, le cuenta de John y también se queja de su infección urinaria, pero confía que se le pasará pronto. Al día siguiente, los guardias ven a un ratón en el corredor. Lo intentan atrapar, pero se les escapa. Más tarde, Percy ve al animal y lo persigue enfurecido, haciendo un ruidal, pero el roedor logra escapar. El escándalo asustó a todos y Paul le advierte que no vuelva a hacer algo así, pero Percy los amenaza con hacer que los despidan gracias a sus conexiones. Paul le responde que si vuelve a amenazarlos, no les importará perder su trabajo. Al día siguiente, preparan una silla eléctrica para una próxima ejecución. La parte más importante es poner una esponja mojada en la cabeza del convicto para que la electricidad llegue al cerebro instantáneamente. Si la esponja no se moja, la persona sufriría muchísimo antes de morir. Información bastante útil para un sádico como Percy. En la noche, Brutus lidera la ejecución de un convicto llamado Arlen. Antes de morir, este recuerda el mejor momento que vivió. Tuvo una esposa a los 18 años con la que platicaba hasta que saliera el sol y finalmente lo ejecutan. Al guardar el cadáver, Percy se burla del muerto. Paul lo confronta y le dice que ya que presenció una muerte puede irse al trabajo que solicitó, pero Percy revela que lo hará solo si lidera la siguiente ejecución. El siguiente día, el preso Dell logra domar al ratón escurridizo y lo nombra el señor Jingles. Está fascinado por su inteligencia y le enseña a realizar acrobacias. Más tarde, Hall llama a Paul y le dice que llegará un nuevo prisionero llamado Bill, que fue condenado a muerte por haber asesinado a 3 personas, entre ellas a una mujer embarazada. Es un hombre agresivo y malévolo, así que los guardias tendrán que tener mucho cuidado con él. También le cuenta que su esposa Melinda tiene un tumor que los médicos no pueden operar y que lo destroza tener que decirle que va a morir. Esa noche, Paul despierta del dolor por su infección. Está empeorando. Al día siguiente, traen al prisionero Bill, el cual finge estar dopado. Al entrar al corredor, ataca a los guardias, golpea a Paul en la ingle, multiplicando su dolor y estrangula a otro. Brutus logra derribarlo y logran ponerlo en su celda. Paul ordena a los guardias llevar a los oficiales heridos a la enfermería y después él cae al suelo del dolor. John lo ve y le pide que se acerque. Paul lo hace y el reo lo agarra de manera brusca, tocando su ingle. La luz de la celda brilla tanto que explota. Después lo suelta y expulsa unas esporas de su boca, terminando exhausto. Paul está en shock, ya no siente dolor. Le pregunta qué hizo y John le responde que solo lo ayudó. Paul va al baño y orina con alivio. John lo curó. Lo que pasó fue que se transfirió a sí mismo la enfermedad de Paul para después expulsarla. Paul va con el ex abogado de John porque quiere saber si piensa que es inocente, pero el abogado cree que es culpable. Al día siguiente, Paul le da un pan de maíz a John para agradecerle y este, feliz, lo comparte con Dell y el señor Jingles mientras recibe insultos de Bill. Aún en el corredor de la muerte, en el que hay mucha tristeza y crueldad, algunas de las hermosas cualidades de la humanidad pueden brillar también. Durante los siguientes días, Bill causa muchos problemas. Le escupe a la gente, orina donde quiere y le falta el respeto a los oficiales. En una de esas estrangula a Percy, haciendo que se orine, y Dell se ríe del oficial, algo por lo que Percy después se vengará. Los guardias, hartos de Bill, lo ponen en la celda de aislamiento. Mientras tanto, el día de la ejecución de Dell se acerca. Él no tiene miedo de morir, pero le preocupa su ratón, así que le pide a los oficiales que por favor se encarguen de él. Brutus le promete mandarlo a Villa Ratón, una atracción turística donde hay ratones de circo, y Dell se emociona. Pero en eso, el señor Jingles sale corriendo de la celda y Percy
Percy lo pisa. Del rompe en llanto. En eso John pide que le acerquen el ratón a sus manos y lo regresa a la vida. Todos están en shock por lo que vieron y él está muy feliz y agradecido. Todos se están dando cuenta de que John es un buen hombre. Con respecto al ratón, me parece que este ilustra nuestra relación con algo más grande que nosotros. El ratón son a los humanos como los humanos a un poder superior o al gran esquema de las cosas, pequeños, impotentes e insignificantes. Así como Jingles está a merced de los humanos, la gente está a merced de un orden superior, el cual, sin importar nuestros deseos o voluntad, tendrá la última palabra. Luego Paul y Brutus confrontan a Percy y le dicen que dirigirá la siguiente ejecución a condición de que al día siguiente pedirá su traslado al hospital psiquiátrico y este acepta. Entonces llega el momento. Colocan a Dell en la silla, Percy lo prepara y le dice que su ratón no será llevado a Villa Ratón porque es un invento para que se sintiera bien. Y además adrede no remoja la esponja en su cabeza. Así el cruel Percy da la señal para encender el generador y el pobre Dell sufre severamente. Se prende fuego y muere. Simultáneamente Bill canta y celebra en su celda, mientras que John y Jingles a través de él sienten el dolor de Dell, pero es tanto que el ratón escapa. Al final Percy miente clamando que no sabía que la esponja tenía que mojarse. Brutus lo golpea furioso y lo obligan a pedir su transferencia a su nuevo trabajo inmediatamente. Ahora la ejecución que sigue es la de John, pero antes a Paul se le ocurre una idea. Le propone a sus colegas llevar a John a casa de Hall para curar la enfermedad de su esposa, pero lo tienen que hacer en secreto ya que pueden ser castigados por dejar salir a un prisionero. Estos aceptan y al día siguiente sedan a Bill con una bebida para dormirlo y encierran a Percy en la celda de aislamiento para que ninguno pueda contar nada. Liberan a John de su celda, pero justo a punto de salir, Bill, medio dormido, toma a John del brazo, pero al hacerlo, este ve todos los crímenes que Bill cometió. Paul suelta la mano de Bill y este ya se queda dormido. Llevan a John a casa de Hall, John se acerca a Melinda y succiona su tumor mientras la casa tiembla y las luces parpadean intensamente. John queda exhausto, pero esta vez John no expulsa las esporas. Melinda se levanta sana y le agradece dándole un collar. Después regresan a John a la celda. Liberan a Percy, pero cuando este sale, John lo agarra y expulsa las esporas en su boca, transfiriéndole la enfermedad. Percy queda en un estado de shock, se acerca a la celda de Bill y este se burla de él, provocando que Percy le dispare a muerte. Los demás guardias lo derriban y las esporas salen de su boca. Paul le pregunta a John por qué lo hizo y este dice que solo castigó a los hombres malos. John luego le pide que tome su mano para darle un poco de su don para que sepa lo que vio en Bill. Paul lo hace y ve que fue Bill quien asesinó a las pequeñas que acusan a John de matar. Tras lo sucedido, llega la policía a investigar. Percy sigue en un estado catatónico, así que lo trasladan a un hospital psiquiátrico, irónicamente al mismo lugar en el que se supone que trabajaría. Mientras tanto, están a 2 días de la ejecución de John. Paul sabe que John es inocente y no sabe qué hacer. Le dice que si quiere que lo ayude a escapar, lo hará, asegurando que le aterra ir al infierno por ejecutar a un milagro de Dios. ¿Qué le va a decir a Dios? ¿Que era su trabajo? Esto me hace pensar en las guerras en las que personas a cargo de la muerte de millones de seres humanos inocentes justificaron sus acciones bajo el argumento de que simplemente seguían órdenes. ¿Por qué seguimos y aceptamos mandatos cuando estos van en contra de nuestros principios? Quizás tenga que ver con cómo se nos educa para obedecer y no para tener un criterio propio. Hoy se promueve mucho más la obediencia que el desafío y cuestionamiento del status quo. Así nos enseñan a valorar más la opinión de nuestros superiores que la nuestra y llegamos a seguir órdenes que nos parecen equivocadas, pues al fin y al cabo no es mi responsabilidad. Pero esto es falso, pues aún con cualquier tipo de presión, al final nosotros elegimos si seguir o traicionar nuestros principios. Entonces John le externa a Paul que quiere que todo termine. Está cansado de sentir el dolor que hay en el mundo y la apatía que predomina. Está cansado de que los humanos sean ruines unos con otros. Brutus le pregunta si hay algo que puedan hacer por él y John menciona que nunca ha visto una película, así que lo llevan a ver una. Entonces llega el día de la ejecución. Llevan a John al auditorio frente a una audiencia que lo desprecia, pero los guardias reaccionan de manera opuesta. Ellos lloran mientras lo preparan. John pide perdón por ser lo que es y pide que no tapen su rostro porque le teme la oscuridad y así, finalmente, entre lágrimas, es ejecutado. John es el arquetipo del Mesías mártir. Su historia es un símil a la de Jesús. Sus iniciales son JC. Ambos reflejan una grandeza, pero por dentro son humanos rotos, con miedos como cualquiera. Los dos están cansados de atestiguar los sufrimientos y la agonía de la gente y se disponen a reformar la esencia de la humanidad, uno pasando sus enseñanzas y otro sus dones. Los dos realizan milagros y dan a cada quien lo que merecen. Son perseguidos y ejecutados injustamente y ninguno se resiste a su destino. Están dispuestos a morir por los pecados de los demás. Años más tarde, Paul ha envejecido y vive en un asilo. Toda esta historia se la contó a una mujer adulta llamada Elena, quien después lleva a una cabaña para presentarle a alguien. Es un anciano Jingles. Cuando el animal sintió el dolor de Dell, John le transfirió de su don y lo llenó de vida. Lo mismo hizo con Paul cuando lo tomó de la mano. Paul tiene 108 años y ha visto morir a toda su familia y seguirá viendo morir a sus queridos, ya que siente que es su castigo por haber matado a un milagro de Dios. Aunque creo que el castigo realmente es por haberse traicionado a sí mismo. Él sabía que John era inocente. Él sabía que era lo correcto y hubiese
hubiese podido por lo menos haberse abstenido de participar, pero no fue así, y aunque solo hizo su trabajo, actuó en contra de sus principios, pagando un precio por ello. Paul está seguro de que morirá algún día, pero desea que sea pronto, porque a veces su milla verde parece muy larga. Y es que la muerte realmente no es una condena, sino una gran incomprendida que nos permite encontrar valor en las cosas de la vida, pues si fuéramos eternos, casi como Paul lo es, nada tendría sentido.